Mi nombre es Génesis Guadalupe Hernández Urenda. Este trabajo pertenece a la materia de El niño, la escuela y la sociedad, impartida por el maestro Marcos Martínez Domínguez, y mi tema es la secundaria. Como subtema es telesecundaria. Pero primero veamos lo que es la secundaria. La secundaria es el tercer nivel educativo en los tramos sociales, pero es el segundo nivel educativo que se considera obligatorio y gratuito, principalmente obligatorio. Podemos considerar que este tramo se cursa desde los 12 a los 15 años aproximadamente. Al hablar de secundarias podemos conocer que existen muchos tipos, como es la secundaria general, la secundaria técnica, la secundaria federal, la secundaria abierta y todo este tipo, pero nos vamos a enfocar en la telesecundaria. ¿Qué es la telesecundaria? La telesecundaria es un modelo educativo que se impartió o que se dio para apoyar a las comunidades que no tienen muchos recursos, para poder combatir el rezago educativo que se encontraba en estas zonas. Por ello se le llama telesecundaria a esta institución que está creada en las comunidades que están como lejanas a la ciudad, que es donde se encuentra la secundaria técnica, y que a las familias les es muy difícil mandar a sus hijos a las secundarias técnicas, ya sea por transporte. Se le puede conocer a la telesecundaria como esta institución que está creada en las comunidades que están lejos de la ciudad, ya que en la ciudad es donde se encuentran las secundarias técnicas, y para las familias de las comunidades puede ser muy difícil mandar a sus hijos hasta a esta secundaria técnica que se encuentra lejos de su hogar. De esta manera también se ve la situación económica en la que se encuentren. Se puede encontrar que no tienen los recursos suficientes para poder mandarlos lejos, ya sea, por ejemplo, pueden hacer mucho tiempo en transporte o consideraciones así. Entonces, la telesecundaria es una escuela donde se utilizan medios tecnológicos para poder impartir la educación. En la telesecundaria los maestros se forman para poder ayudar a los alumnos a tener características autónomas, características de pensamiento reflexivo ante todas las situaciones que tengan en su día con día. Una diferencia que se puede encontrar con las secundarias técnicas es que en las secundarias técnicas tú recibes todas tus clases, bueno, más bien cada clase con un maestro diferente. Puedes tener talleres extras, como quien dice, actividades extraescolares. En las telesecundarias lo que sucede es que un solo maestro te va a dar todas tus materias. Puedes tener actividades también extraescolares, pero son mínimas a comparación de una secundaria técnica. Una cosa que podemos saber es que pues las materias vienen siendo las mismas. En telesecundaria, los aprendizajes que se te aportan son basados en situaciones reales. Esto para que tengas pensamientos críticos de lo que realmente pasa a tu alrededor. Entonces, por esta situación, lo que se considera muy indispensable en esta área es tener un trabajo colaborativo. Aquí en la telesecundaria puedes recibir aprendizajes muy importantes. Una característica de la telesecundaria es que los maestros tienen que tener una formación muy estrictamente buena. ¿Esto por qué? Esto porque reciben alumnos de diferentes niveles de destrezas, niveles de inteligencia, como se pueda ver. Entonces, esto genera que los maestros tengan que identificar qué estrategias tienen que aplicar con cada alumno para que este alumno tenga la forma correcta de desarrollarse y poder lograr un nivel que sea igual para todos los que estén en el aula. Entonces, esto puede causar que los maestros tienen un trabajo como más pesado a diferencia de los de secundarias técnicas. Esto porque los de secundarias técnicas tienen, como dije anteriormente, tienen literalmente, como dicen, son 50 minutos de una clase, entonces ellos llegan y se dedican a dar su clase y se acabó. En la telesecundaria, como dije anteriormente, el maestro está todo el día con un solo grupo de alumnos, o sea, está en la misma aula todo el día. Esto hace que ese maestro tenga un poco más de facilidad, entre comillas, de encontrar cuáles son las dificultades que demuestra cada alumno para aprender o cuáles son las formas que tiene de aprender cada uno, ya sea como se menciona, los aprendizajes visuales, los kinestésicos, los auditivos, y poder aplicar estrategias distintas con cada uno. Y bien, ¿qué características tendría que tener un maestro de secundaria? Este maestro tiene que tener su paciencia muy bien desarrollada porque está expuesto a todos los días tener una atención, mucha paciencia por el hecho de que tiene alumnos diferentemente dotados, como lo comenté anteriormente, para poder establecer diferentes formas de enseñanza. Tiene que saber comunicarse, tiene que tener muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de trabajar, capacidad de motivar a los alumnos y de motivarse a sí mismo. También tiene que tener esta capacidad de saber
llevarse bien con sus alumnos, tanto con su familia y con los maestros que le rodeen, para poder hacer un trabajo colaborativo, para poder establecer buenas relaciones con todas las personas. También tiene que tener una buena capacidad de organización y planificación. A la hora de hablar del salario, se considera que el maestro de telesecundaria regularmente tiene un salario mínimo de 7,300 pesos. Se considera que está un 16% más arriba de un promedio nacional, pero nos encontramos con la característica de que los directores de estas telesecundarias pueden llegar a ganar hasta 28,000 pesos. Las ventajas de estudiar en una telesecundaria se podrían decir que son poder tener una accesibilidad a la educación, poder tener una educación sencilla, pero muy aportadora. ¿Por qué? Porque en una telesecundaria puedes encontrarte con distintos materiales de trabajo, como lo son los libros, como lo son el apoyo de tu maestro, y lo más importante y lo característico de una telesecundaria, las televisiones. Esto porque se considera que en la telesecundaria van a combinar el estudio presencial con el estudio en línea. ¿Por qué? Porque te van a dar clases en el aula, el maestro te las va a dar con un libro y la otra parte te la va a dar una persona que esté en una televisión. Te van a estar transmitiendo videos de clases para que sea un poco más fácil y rápido tu aprendizaje. Las desventajas podrían ser la distancia en la que se encuentra. Esto porque muchas personas viven muy lejos de donde esté la escuela, pueden llegar hasta tener que caminar o tener que estar en transporte de 2 a 3 horas. Y se considera que esto puede ser algún factor por el cual los padres y los alumnos prefieren no seguir estudiando porque tienen dificultades, porque no tienen los recursos suficientes para poder estar trasladándose o los materiales. Con esto vamos al segundo tema que está entrelazado, que es el rezago educativo. El rezago educativo, ¿por qué se da? Se da porque las familias no tienen los recursos totales, los recursos suficientes para poder estar adquiriéndoles a sus hijos un nivel educativo. Entre las causas del rezago educativo pueden entrar muchas. La primera puede ser las características económicas que tenga la familia. Esto porque hay muchas familias que se encuentran con muchos integrantes en su familia y solamente el papá trabaja o solamente la mamá. Y esto hace que no haya un ingreso de dinero suficiente para cada uno. Entonces regularmente se les da la preferencia a los niños chiquitos para que estudien y los grandes trabajan. Entonces esto puede causar que los grandes, aunque quieran estudiar, tengan que asistir a trabajar para poder dar un buen nivel educativo a sus hermanos o poder dar un buen nivel económico a toda su familia. Otra de las causas es la misma familia, que aunque tengan los recursos para poder estudiar sus hijos, la familia puede decir que no quiere que sus hijos estudien porque no es suficiente, porque no es necesario. Esto se da regularmente también con las mujeres. Con las mujeres porque les pueden decir de que tú vas a casarte y te van a mantener, ¿no? Entonces no es necesario que estudies. O solamente también de que están con los hombres, tú métete a trabajar y ahorra o haz lo que tú quieras, pero no es necesario que estudies. Esto puede hacer que las mujeres y los hombres que sean mandados a trabajar tengan una mentalidad de que, ok, no voy a estudiar porque no es necesario y mejor desde una edad baja voy a estar siguiendo trabajando y voy a conseguir más dinero desde más pequeño. Pero esto es una cosa completamente incorrecta. ¿Incorrecta por qué? Porque aunque tú trabajes desde una edad muy pequeña y tengas el dinero y todo esto de que ya vas a conseguir tu dinero propio, que vas a poder apoyar a tu familia y cosas así, no es muy factible esto. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, con un nivel de estudios vas a conseguir quizá tu trabajo hasta los 20 y tantos años, y aunque tú empieces a trabajar en otro lapso que tú digas, si no estudio voy a empezar a trabajar desde los 15 y pienses que por esto vas a conseguir más fácil el dinero. No. Con un nivel de estudios considerable, que puedes considerarse como una licenciatura, una maestría o un doctorado, puedes conseguir tus niveles económicos que más desees con un nivel de desgaste personal mínimo. ¿Por qué? Porque se supone que si tú estudias vas a estudiar lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que vas a disfrutar. Entonces esto hace que tu trabajo no se vuelva pesado. ¿Qué va a pasar si te pones a trabajar por fuera? Si no estudias, si te pones a trabajar, va a ser quizá en tiendas, en zapato, no sé, cosas así. Esto se vuelve un trabajo muy agotador, muy desgastante física y mentalmente, aunque ciertamente mucha gente no se dedica a lo que estudió, pero esto no significa que por ello no tengas que estudiar.
Tienes que estudiar, ¿por qué? Porque al estudiar vas a tener una capacidad mental maravillosa, vas a tener una capacidad física también maravillosa. ¿Qué es lo que causa todo esto? Que causa de que tú vas a tener un pensamiento muy reflexivo, crítico, vas a saber actuar con lo que te suceda día con día. Te vas a saber superar, te vas a saber relacionar, convivir y todo esto con el simple hecho de los estudios que tú tengas. Porque los estudios te van a aportar características de pensamiento diferente a una persona que no estudió. Otra cosa que se puede considerar como característica o factor para que exista el rezago educativo es la distancia que tiene la escuela a la casa del alumno. Es muy importante todo esto porque quizá la familia no tiene los recursos para poder hacer que esta persona se transporte día con día a la escuela, ya que hay gente que tiene que transportarse de 2 a 3 horas, tanto de ida como de venida, y no tiene la manera ni de relacionarse, ni de desarrollarse, ni de adaptarse. Entonces, esto puede hacer que la persona, tanto de la familia, tanto el alumno, diga, no voy a seguir estudiando, mejor me meto a trabajar. Y la persona puede decir, trabajando voy a conseguir dinero más fácil y más rápido y me puedo superar más rápido. Pero pues como se vio en la causa anterior, ya sabemos por qué es mejor que estudies y luego trabajes, pero ya con un título o con algo así que ya va a ser un poco menos desgastante a tu persona. La delincuencia se ha dado como resultado del rezago educativo. ¿Por qué? Porque estas personas que desarrollan la delincuencia no tienen un nivel de estudios considerable. Regularmente son personas que desde primaria o secundaria dejaron de estudiar y sus caminos para conseguir dinero piensan que como el dinero fácil que viene siendo robar, estafar o cosas así, pueden pensar que esto es como una conseguida de dinero fácil, pero es una actividad ilegal. Esto que es lo que provoca que la sociedad se afecte. Vemos que una causa reciente de rezago educativo fue la pandemia, porque la pandemia fue una causa de que la educación se mandara a las casas, a que fuera una educación en línea, pero las personas tenían que tener ciertos recursos que no era fácil de conseguir, como lo era una computadora, un teléfono, internet. Entonces, muchas de las personas que estaban estudiando decidieron dejar de estudiar porque no tenían la facilidad de conseguir estos recursos. Se puede considerar que estas personas actualmente no estudian porque se dejaron caer en este nivel por lo mismo de que su familia no tenía tanto un buen estatus económico y deciden meterse a trabajar. Estas personas que deciden no seguir estudiando fueron como dos caminos que tomaron. El primero fue meterse a trabajar para poder darle un buen nivel económico a su familia. El segundo fue falta de motivación porque sentían que no podían con este nuevo modelo, pero sí la principal causa fue el dinero. ¿Por qué? Porque la familia no tenía los recursos suficientes para poder aportar lo que el niño necesitaba. ¿Cómo vamos a relacionar el tema de la telesecundaria y el tema del rezago educativo? Se relaciona por el hecho de que la telesecundaria fue hecha para no seguir apoyando que se siga desarrollando el rezago educativo. Esto porque la telesecundaria, como se comentó, están plantadas en lugares como comunidades con pocos recursos para que la familia diga, ok, voy a mandar a estudiar a mi hijo, aunque sea a esa escuela. ¿Para qué? Para que se siga formando, para que siga teniendo un nivel educativo considerable y el día de mañana sea un excelente estudiante. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, la telesecundaria es un nivel, o más bien, la secundaria es un nivel muy importante, pero la telesecundaria se considera un nivel donde, o un lugar donde no te van a desarrollar bien. La telesecundaria por muchas personas es considerada como un lugar que no tiene tantos beneficios como una secundaria técnica, porque sienten que es un desarrollo muy bajo, muy por debajo de lo que es una secundaria técnica. Pero esto no es nada real. ¿Por qué? Porque también depende mucho de los maestros que se metan a estas escuelas. Depende mucho, 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 depende de la persona que sea el alumno, de las ganas que tenga de superarse. ¿Por qué? Porque metiéndolo a un caso personal, pues yo no tuve la oportunidad de irme a una secundaria técnica y me fui a la telesecundaria de mi comunidad. Lo relaciono conmigo a la hora de que digo, soy una persona, siempre he sido una persona que he tenido ganas de superarme, que he tenido ganas de aprender cosas nuevas todos los días. Entonces tuve muchos compañeros que se fueron a secundarias técnicas y yo me fui a la telesecundaria. ¿Qué es lo que pasó? Los que fueron a secundarias técnicas, la mayoría ya no estudian.
ya no dieron una motivación suficiente para seguir estudiando. Y yo, estando en telesecundaria, fui una persona, en telesecundaria fui una persona muy inteligente, que tuve el honor de compartir con otros compañeros, de estar en la escolta, yo como abanderada por mi promedio, y todos los años estuve recibiendo de que mi promedio era el mayor y recibiendo reconocimientos. Mis compañeros que se fueron a la secundaria técnica ya no estudian, yo que estoy en telesecundaria, bueno, estuve en telesecundaria, fue de que ya estoy en una etapa muy avanzada que es la universidad, que es una cosa que pocas personas logran. Con esto podemos concluir que la telesecundaria es un tipo de secundaria que siempre te va a aportar algo. Tiene mucho que ver las ganas que tú tengas, la motivación que tengas, y también tiene mucho que ver con la formación de los maestros, pero siempre te va a aportar algo, mayormente depende de ti. La telesecundaria es un lugar que se construyó para combatir el rezago educativo, y ahora los invito a que se pongan a pensar en qué es bueno estudiar. Sigan estudiando.